Cada año se producen miles de millones de gomitas en el mundo, suficientes para cubrir autopistas enteras con pequeñas figuras elásticas que parecen simples pero nacen de una ingeniería industrial compleja. Solo una megafábrica puede fabricar hasta 60 millones de ositos al día para satisfacer una demanda que no deja de crecer en ningún continente. Pero detrás de esa textura suave y brillante existe un proceso que comienza mucho antes de que aparezca el primer molde con forma de osito. Todo inicia con una proteína estructural que originalmente formaba parte de huesos y pieles animales. La base de las gomitas es la gelatina, una proteína derivada del colágeno que se obtiene mediante transformación química y térmica controlada en plantas especializadas. Sin esta molécula flexible no existiría la estructura elástica que define a cada pieza. Uno de los mayores proveedores globales es Gelita, una compañía que opera instalaciones dedicadas exclusivamente a la extracción industrial de proteínas. Cada semana reciben aproximadamente 20 toneladas de materias primas animales para convertirlas en polvo funcional de alta pureza. Al llegar a la planta, las pieles y huesos pasan por inspecciones sanitarias estrictas antes de entrar a la línea de procesamiento. Nada puede comprometer la calidad, porque la gelatina será la columna vertebral estructural del producto final. Las pieles se lavan con sistemas de agua a presión en grandes tambos rotativos que eliminan impurezas superficiales y restos orgánicos. Mientras tanto, los huesos se trituran en molinos industriales de alta potencia para maximizar la superficie de extracción. El triturado aumenta la eficiencia química en las fases posteriores al exponer mayor cantidad de colágeno al tratamiento. Cada fragmento procesado representa proteína potencial que será transformada. Después del lavado comienza una fase prolongada de alcalinización controlada. Las pieles permanecen sumergidas durante 7 días en depósitos con solución de cal que debilita la estructura molecular del colágeno. Este proceso altera enlaces internos y prepara la proteína para su liberación posterior mediante calor. Es una etapa lenta pero absolutamente crucial para lograr elasticidad adecuada. Posteriormente, el material pasa por un baño ácido diluido durante aproximadamente 10 horas para equilibrar el pH y optimizar la extracción térmica. Aquí se ajustan las condiciones químicas antes de la fase decisiva. Luego llega el momento en que la temperatura transforma todo. Grandes depósitos se calientan a aproximadamente 71 grados Celsius bajo monitoreo constante. El calor rompe los enlaces moleculares del colágeno, liberando la gelatina en solución líquida rica en proteínas. El resultado es un fluido espeso que todavía contiene impurezas microscópicas. Para purificarlo se utilizan sistemas de filtración con membranas cerámicas ultrafinas capaces de retener partículas casi invisibles. Bajo alta presión el líquido atraviesa poros diminutos que eliminan sólidos no deseados. Después pasa por columnas con resinas sintéticas especializadas que absorben sales residuales mientras se evapora el exceso de agua. La concentración aumenta progresivamente hasta adquirir textura similar a miel industrial. La solución concentrada se enfría lentamente hasta convertirse en una masa semisólida flexible y translúcida. Posteriormente se prensa a través de placas perforadas formando largos hilos parecidos a fideos. Estos filamentos pasan por túneles de secado con aire caliente estéril que elimina la humedad restante con precisión controlada. Una vez completamente secos, se muelen hasta convertirse en polvo fino. Ese polvo es la gelatina industrial lista para enviarse a fábricas de confitería alrededor del mundo. Y uno de sus destinos principales es Haribo. En su planta de Wisconsin, con más de 46.500 metros cuadrados de superficie, la producción alcanza niveles masivos. Allí pueden elaborarse hasta 60 millones de ositos de gominola cada día. La escala es tan grande que la producción anual podría rodear el planeta varias veces si se colocaran en fila. Estados Unidos es el mayor consumidor global de gomitas y esta planta es clave para ese abastecimiento. Pero antes de moldear millones de figuras, la receta debe equilibrarse con precisión matemática. La textura perfecta depende de proporciones exactas. La mezcla incluye azúcar para estructura y dulzor, agua para disolución y control de viscosidad, gelatina para elasticidad, glucosa para intensidad y sirope para flexibilidad. Cada ingrediente se pesa mediante sistemas automatizados con tolerancias mínimas. En enormes tanques de acero inoxidable con agitadores industriales se prepara la base gelatinosa. Primero se disuelve la gelatina en agua caliente hasta lograr homogeneidad completa. Luego se incorporan lentamente azúcar y jarabe de glucosa, formando un jarabe brillante y uniforme. La mezcla adquiere una viscosidad creciente que debe mantenerse dentro de parámetros exactos.
Una vez integrada la base, se divide en lotes independientes para añadir aromatizantes y colorantes específicos. Cada línea puede cambiar de sabor como si se tratara de un sistema modular. El siguiente paso es la cocción industrial. La mezcla se transfiere a cubas diseñadas para soportar altas temperaturas y presión. Se calienta con vapor presurizado hasta aproximadamente 180 grados Celsius para asegurar integración total y eliminación de cristales de azúcar. El calor concentra el jarabe y aumenta su densidad estructural. Después de la cocción, la mezcla aún está demasiado caliente para moldearse. Por eso se enfría mediante sistemas al vacío que reducen la temperatura hasta unos 90 grados Celsius. Aquí termina la primera gran transformación química. Pero la fase mecánica más espectacular está por comenzar. Ahora comienza la etapa donde millones de figuras idénticas deben hacer con precisión absoluta a una velocidad casi imposible de imaginar. Aquí la ingeniería mecánica se combina con química alimentaria para transformar jarabe caliente en formas perfectamente definidas. El sistema de moldeo más utilizado en la industria de gomitas es el llamado molding en almidón, un método tradicional perfeccionado durante décadas para producción masiva. Grandes bandejas metálicas se llenan automáticamente con almidón de maíz en polvo perfectamente nivelado. El almidón no es un simple relleno, funciona como soporte estructural temporal que absorbe humedad y mantiene la forma durante el secado. Su textura fina permite imprimir cavidades con detalle preciso. Una estampadora industrial, considerada la locomotora de la fábrica, presiona moldes metálicos sobre el almidón creando miles de cavidades por minuto. Cada impresión deja marcada la silueta exacta del osito con todos sus detalles. Estas máquinas pueden producir hasta 10.000 cavidades por minuto en operación continua. La sincronización mecánica debe ser perfecta para evitar desalineaciones. Una vez formadas las cavidades, las bandejas avanzan por cintas transportadoras hacia la estación de llenado automático. Allí boquillas dosificadoras controladas digitalmente depositan aproximadamente 2.3 gramos de mezcla en cada espacio. El sistema puede llenar hasta 100 bandejas por minuto, lo que equivale a 2.5 millones de ositos por hora en una sola línea. Cuando múltiples líneas operan simultáneamente, la producción diaria alcanza cifras monumentales. Pero en este punto los ositos son extremadamente blandos y vulnerables a deformaciones. Necesitan tiempo y condiciones controladas para desarrollar su textura definitiva. Las bandejas se apilan cuidadosamente en torres automatizadas y se trasladan a cámaras de secado con flujo de aire constante y temperatura regulada. Durante 24 a 48 horas, el agua se evapora lentamente mientras el almidón absorbe humedad. Este proceso incrementa la concentración de azúcares y fortalece la red proteica de la gelatina. Es aquí donde el jarabe líquido se transforma en estructura elástica estable. La humedad ambiental, la velocidad del aire y la temperatura deben mantenerse dentro de rangos extremadamente estrictos. Un desbalance podría producir gomitas demasiado duras o excesivamente pegajosas. Después del secado, los ositos han adquirido firmeza pero permanecen cubiertos por almidón y su superficie es opaca. Ahora comienza la etapa de limpieza y recuperación del material de soporte. Las bandejas se invierten mecánicamente y el almidón cae a través de rejillas vibratorias de separación. Este almidón no se desperdicia, se filtra, seca y reutiliza en ciclos posteriores. Los ositos ya libres pasan por tamices rotativos que eliminan cualquier residuo fino adherido. Su textura es firme, pero aún carecen del brillo comercial que el consumidor reconoce. Para lograr ese acabado final ingresan en grandes tambores giratorios de acero inoxidable. Dentro se aplica una fina capa de cera de abeja o agentes abrillantadores vegetales mediante sistemas dosificados por ordenador. Mientras el tambor rota lentamente, las piezas se rozan suavemente entre sí distribuyendo la capa protectora de forma uniforme. En cuestión de minutos, la superficie adquiere un brillo atractivo y una textura no pegajosa. Este recubrimiento también actúa como barrera contra la humedad ambiental durante almacenamiento y transporte. El acabado no es solo estético, es funcional. Después del abrillantado, los ositos avanzan hacia la zona de inspección final. Cámaras de alta velocidad analizan forma, color y uniformidad superficial en tiempo real. Cualquier pieza deformada o fuera de estándar es expulsada automáticamente mediante chorros de aire sincronizados. El nivel de control es constante porque la producción no se detiene. Además se realizan pruebas de textura mediante compresión calibrada para asegurar que la firmeza se mantenga dentro de parámetros específicos. La elasticidad debe ser consistente lote tras lote. Una vez aprobadas,
Las gomitas se dirigen a tolvas de almacenamiento temporal antes del embolsado. Aquí la automatización alcanza otra fase crítica de precisión. Las máquinas formadoras alimentan bobinas gigantes de material plástico impreso que se sellan verticalmente creando un tubo continuo. Luego el sistema pesa con exactitud cada porción antes de realizar el sellado horizontal. Algunas líneas pueden producir hasta 70 bolsas por minuto, dependiendo del formato comercial. El control de peso es milimétrico para cumplir regulaciones internacionales. Las bolsas selladas avanzan por cintas transportadoras elevadas hacia estaciones de encajonado automático. Robots industriales agrupan unidades y las colocan en cajas listas para distribución. Desde la fábrica, camiones cargados parten hacia centros logísticos regionales donde la mercancía se redistribuye a supermercados y tiendas. La cadena de suministro opera con sincronización continua para evitar quiebres de inventario. Cada año Estados Unidos consume millones de toneladas de gomitas, convirtiéndose en el mayor mercado global. Una parte significativa proviene directamente de esta planta en Wisconsin. Pero más allá de las cifras, lo impresionante es la estabilidad del proceso repetido millones de veces con precisión casi matemática. Cada osito es el resultado de temperatura, humedad, presión y dosificación perfectamente controladas. Desde la extracción del colágeno hasta el abrillantado final, cada etapa está diseñada para mantener uniformidad absoluta a escala masiva. Nada queda librado al azar en una operación de este tamaño. Lo que comienza como pieles y huesos en una planta de extracción termina convertido en millones de figuras elásticas que viajan por todo el mundo. Una transformación industrial que combina química, ingeniería térmica y automatización avanzada. Cada día salen de estas líneas decenas de millones de unidades brillantes listas para llenar estantes. Y mientras una tanda se empaqueta, otra ya está secándose en cámaras de flujo controlado. La maquinaria no descansa, los tambores giran, las estampadoras imprimen cavidades y las boquillas dosifican sin pausa. La producción es continua porque la demanda es permanente. Cada año se producen miles de millones de gomitas. Y mañana, la línea volverá a comenzar exactamente igual, con la misma precisión y la misma escala monumental.